Bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy nos sumergiremos en una historia tan épica que te hará cuestionar la lealtad y el verdadero significado del poder. Antes de que el viaje comience, te invito a suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a este video para que no te pierdas ni una sola historia. Y ahora, prepárense, porque lo que están a punto de escuchar les dejará sin aliento. El precio de la ambición. La aguja del indicador de gasolina de su viejo Seat temblaba en la zona roja, un reflejo exacto del vacío que Emilia sentía en su alma. La lluvia caía con furia sobre el parabrisas, difuminando las luces de Madrid, la ciudad que la había devorado y ahora la escupía sin piedad. Apenas una hora antes, tenía un esposo, un pequeño piso que llamaba hogar y la frágil esperanza del bebé que crecía dentro de ella. Ahora, todo lo que le quedaba era el eco de las últimas palabras de su marido. Adrián. No puedo tener un hijo. Me arrastrará. Mi futuro vale más que esto. Más que tú. Él había elegido la ambición. Había elegido a otra mujer. Y la había abandonado, embarazada y sin un céntimo. Sin saber que la mujer que acababa de desechar podría comprar todo su futuro con las monedas sueltas de su bolsillo. Esta no es la historia de una mujer despreciada. Es la historia de un imperio que lucha por su vida. La vida, para Emilia y Adrián Blanco, había sido como una frágil esfera de nieve de cristal, hermosa dentro de su pequeño mundo hermético. Su quinto piso sin ascensor, en un barrio menos glamuroso, era minúsculo. Las tuberías gemían en invierno y el olor al cocido de la vecina era un inquilino permanente. Pero para Emilia, era un palacio. Era el lugar al que Adrián, su apuesto y ambicioso marido, regresaba de su trabajo como asociado junior en Blancas y Asociados, se quitaba su único traje bueno y se convertía simplemente en su Adrián. Él le frotaba los pies cansados después de sus turnos dobles en la cafetería y le susurraba promesas de un futuro en el que su mayor preocupación sería elegir en qué ciudad europea pasar el verano. Emilia conoció a Adrián en la universidad. Ella, huérfana y sin familia de la que hablar, le contó una historia que despertó su simpatía y lo hizo sentir como su protector. Ella trabajó incansablemente, dejando de lado sus propios sueños para apoyarlo. Cada euro que ganaba en propinas iba a su fondo común, un tarro en el mostrador de la cocina lleno de sus billetes arrugados y sus monedas sueltas. Ella creía en él con una lealtad feroz e inquebrantable que era absoluta. La primera grieta en su esfera de nieve apareció hace 6 meses, cuando a Adrián le asignaron un proyecto importante directamente con Vanessa Blancas, la hija del socio fundador de la firma. Vanessa era todo lo que Emilia no era: equilibrada, sofisticada, con un linaje que olía a dinero antiguo y un aire de superioridad que la seguía como un perfume caro. Adrián comenzó a llegar a casa más tarde. El olor a grasa de café en su ropa fue reemplazado por el débil aroma al Chanel número 5 de Vanessa. Hablaba menos de su futuro y más de su carrera profesional. Vanessa cree que tengo un potencial real, le decía, con los ojos brillando con una luz nueva y más dura. Me está presentando a gente importante. Emilia, la siempre solidaria esposa, simplemente sonreía y asentía, ignorando el nudo de inquietud que se apretaba en su estómago. Se dijo a sí misma que este era el gran avance que habían estado esperando. Para él, para ellos. Entonces,
2 líneas azules en una prueba de plástico lo cambiaron todo. Había planeado una cena especial, un pequeño derroche en un filete y una botella barata de sidra espumosa. Imaginó su rostro, la sorpresa, la alegría. Imaginó que se sentarían en su sofá desvencijado, con las manos en su vientre a un plano, planeando un futuro nuevo y más brillante, con un tercer miembro. Cuando finalmente llegó, mucho después de la medianoche, ni siquiera notó la mesa cuidadosamente puesta. Estaba distraído, agitado, y olía a whisky y a ese maldito perfume. «Adrián, tengo algo que contarte», comenzó ella, su voz temblando con una mezcla de emoción y nervios. «Ahora no, Emilia», espetó, pasándose una mano por su cabello perfectamente peinado. «Tuve una noche increíble, una noche condenadamente buena. Vanessa y su padre me llevaron al Club Siglo. ¿A mí? ¿Puedes creerlo?» El filete se enfrió en el plato. El gas en la sidra se desvaneció. «Eso es maravilloso, cariño, pero esto es importante». Tomó aire. «Adrián, estoy embarazada». El silencio que siguió fue pesado y sofocante. El aire en el pequeño piso pareció solidificarse, presionándolos. Adrián la miró. Su expresión cambió de sorpresa a incredulidad, y luego a algo frío y horriblemente calculador. Se dejó caer en el borde del sofá, con la cabeza entre las manos. No le preguntó si estaba bien. No le preguntó si estaba feliz. Sus primeras palabras fueron: «Dios, no, ahora no». «¿Qué quieres decir con ahora no?», preguntó Emilia, su corazón comenzando a latir con un ritmo doloroso y de pánico. «Esto es algo bueno. Un bebé, Adrián. Nuestro bebé». Él levantó la vista, y el hombre que ella amaba ya no estaba. En su lugar había un extraño, un hombre con los ojos fríos y calculadores de un tiburón de la sala de juntas. «¿Un bebé?», se burló. La palabra sonaba como veneno en su boca. «Emilia, ¿tienes alguna idea de lo que está pasando en mi vida ahora mismo? Los blancos están hablando de hacerme socio junior». «Socio, Emilia. Vanessa ve un futuro para mí». «¿Para nosotros? ¿Para nosotros?». La palabra se le atascó en la garganta. «¿Y qué hay de nosotros?». «Esto», dijo, señalando su pequeño piso, a la vida que habían construido. «Esto era un trampolín, Emilia. Creí que lo entendías. Una camarera y un bebé. Esa no es la imagen de un socio junior en Blancas y Asociados. Es un ancla, una carga». La crueldad de sus palabras la golpeó como un puñetazo físico. Se tambaleó hacia atrás, su mano instintivamente yendo a su vientre. «¿Entonces qué estás diciendo?», susurró, aunque ya sabía la respuesta. «Estoy diciendo que tienes que deshacerte de él», dijo, su voz carente de emoción. «Es la única solución lógica». Las lágrimas corrieron por su rostro, calientes y silenciosas. «No, no lo haré. Nunca podría». Él se levantó, su rostro una máscara de frustración y desprecio. «Entonces eres una tonta. Vanessa y yo nos estamos poniendo serios. Su padre lo aprueba. Este es mi momento, Emilia. Mi única oportunidad de la vida que me merezco. No voy a dejar que tú, o eso», gesticuló despectivamente hacia su vientre, «me lo arruines». La puerta de entrada se abrió sin llamar. Vanessa Blancas estaba allí, envuelta en un abrigo, mirando a Emilia con una expresión de puro desdén. «Adrián, cariño, ¿está esto resuelto?». Su voz era suave como veneno helado. «Vanessa», dijo Adrián, su voz cambiando instantáneamente, volviéndose más suave. Suplicante. Vanessa lo ignoró y dio un paso dentro de la habitación, sus ojos recorriendo la blusa de maternidad desgastada de Emilia. «Ya veo, así que la pequeña caritativa está tratando de atraparte. ¡Qué cliché!». Sacó una chequera de su bolso de diseñador.
Dejemos el drama. ¿Cuánto necesitas para desaparecer y encargarte de tu pequeño problema? Emilia sintió una oleada de rabia, tan potente que eclipsó momentáneamente su dolor. Mi bebé no es un problema, y mi marido no está a la venta, dijo. Vanessa levantó una ceja perfectamente esculpida. Oh, querida, me temo que ya lo está, y pagué el precio de venta. Miró a Adrián, quien no podía encontrar su mirada o la de Emilia. Simplemente miraba al suelo. La imagen de un cobarde. Fuera, dijo Emilia, su voz baja y peligrosa. Los dos, fuera de mi casa. ¿Tu casa? Adrián finalmente habló, su voz goteando con descendencia. El alquiler está a mi nombre, Emilia. El trabajo que lo paga es mío. Tú no tienes nada. Caminó hacia el armario, sacó su única maleta golpeada y la tiró al suelo. Tú eres la que tiene que irse. Haré que mi abogado te envíe los papeles de divorcio. No intentes contactarme. Adrián, por favor, suplicó. La lucha se había drenado de ella, reemplazada por una desesperación profunda y fría. No hagas esto. Te amo. Vamos a tener un bebé. Él no la miró. Simplemente se quedó junto a la puerta, manteniéndola abierta mientras el aire frío y lluvioso de la noche entraba. La vida que quiero está ahí fuera, Emilia, y no te incluye. Vanessa sonrió con una mueca triunfante y cruel. Caminó hacia Adrián, unió su brazo al de él y le lanzó a Emilia una última mirada despectiva. Adiós, Emilia. Intenta tener una buena vida. La puerta se cerró con un clic, un sonido tan definitivo como un disparo. Emilia se quedó sola en medio de la habitación, con el filete sin comer, la sidra sin gas y la esfera de nieve destrozada de su vida a su alrededor. Todo lo que le quedaba era la pequeña vida secreta que crecía dentro de ella y un nombre que no había pronunciado en 6 años. Un nombre que podría comprar y vender a Adrián Blanco y a toda la dinastía de los Blancas 1000 veces, Emilia Navarro. Y su periodo de fingir ser pobre había terminado oficialmente y dolorosamente. Las luces de la ciudad, una vez símbolos de sueños compartidos, ahora eran solo una cruel acuarela borrosa a través de sus ojos llenos de lágrimas. ¿Qué harías en el lugar de Emilia? ¿Lucharías o te rendirías? Déjanos saber en los comentarios. El retorno de la reina Emilia condujo sin rumbo fijo, el motor del coche fallando, una enferma parodia de su propio corazón que fallaba. Cada esquina guardaba un recuerdo. La cafetería donde tuvieron su primera cita, el parque donde él le había propuesto matrimonio con un anillo que compró a crédito, el cine donde compartieron palomitas de maíz y susurraron sobre el futuro. Todo era una mentira, una ficción cuidadosamente construida de la que ella había sido coautora de buena gana. El coche finalmente se detuvo en un callejón desolado, resbaladizo por la lluvia, a kilómetros de cualquier lugar que ella reconociera. El silencio era absoluto, roto solo por el golpeteo de la lluvia en el techo y sus propios duros sollozos. Estaba sin hogar, sin trabajo, embarazada y completamente sola. El cheque que Vanessa había tirado a la basura todavía estaba en la mesa, un insulto que ella habría quemado antes de cobrar. Durante unas horas aterradoras, conoció la verdadera desesperación. Sintió el frío y duro filo del fondo. Fue allí, acurrucada en el asiento del conductor de un coche averiado, donde el dolor comenzó a cuajarse. Se retorció y se endureció, enfriándose de un mar de dolor fundido a algo afilado y sólido. Acero. La chica que lloró y amó a Adrián Blanco murió en ese callejón. En su lugar, una mujer que no había sido en mucho tiempo
comenzó a despertar. Encontró un teléfono público, una reliquia de otro tiempo, al igual que la parte de ella que estaba a punto de ser resucitada. Sus dedos estaban entumecidos mientras marcaba un número grabado en su memoria, un número que se había jurado a sí misma que nunca volvería a llamar. Sonó una vez, 2 veces, antes de que una voz nítida y familiar respondiera. Una voz que pertenecía a un mundo de trajes a medida y escritorios de caoba. Navarro Global, ¿en qué puedo ayudarle? Señor Valdés, susurró, con la voz quebrada. Soy yo, soy Emilia. Hubo una pausa al otro lado de la línea, un silencio tan profundo que pensó que podría haber colgado. Señora Navarro, Dios mío, ¿dónde está? ¿Está usted bien? La capa profesional había desaparecido, reemplazada por una preocupación genuina y urgente. No, señor Valdés, no estoy bien, dijo, con una nueva ola de lágrimas amenazando. Lo necesito volver a casa. Las palabras se sintieron extrañas, como un idioma que había olvidado. Hogar no era el piso estrecho. Hogar era un conglomerado global multimillonario, una dinastía construida por su formidable y controlador padre, don Martín Navarro. Ella había huido de ese mundo 6 años antes, desesperada por una vida normal, por un amor que no fuera una transacción, por una identidad que no fuera solo la heredera de los Navarro. Había encontrado lo que pensaba que era amor, y resultó ser la transacción más brutal de todas. En una hora, un elegante coche negro, tan fuera de lugar en el callejón mugriento que parecía una nave espacial, se detuvo a su lado. Un chófer con un traje negro abrió la puerta, y Emilia, con su ropa barata y húmeda, salió de una vida y entró en otra. El viaje de regreso fue un borrón. Fue llevada a un aeródromo privado, a un jet Gulfstream que estaba en espera para su familia. El señor Valdés, de unos 60 años, el asesor más confiable de su padre y el hombre que la había conocido desde que era una niña, la esperaba a bordo. Estaba más viejo, más canoso, pero sus ojos tenían la misma inteligencia tranquila y bondad que ella recordaba. No se entrometió ni hizo preguntas. Simplemente la envolvió en una manta de cachemira, le pidió una comida caliente y le habló en voz baja. Tu padre nunca dejó de buscarte, Emilia, dijo en voz baja, mientras el jet ascendía hacia las nubes, dejando atrás la ciudad de su desengaño. Sus métodos fueron poco ortodoxos, pero nunca perdió la esperanza. Su padre, don Martín, era un titán de la industria, un negociador despiadado que veía el mundo en términos de activos y pasivos. Había querido fusionar su vida con otra familia poderosa para asegurar la dinastía. Su negativa, su huida, había sido el acto de desafío definitivo. Cuando aterrizaron en Ginebra, su padre no estaba allí para recibirla. Era un movimiento calculado. Ella lo sabía. Estaba reafirmando su poder. Fue llevada a la extensa finca de los Navarro, a orillas del lago de Ginebra, un lugar que no había visto desde que tenía 21 años. El personal se alineó en el gran salón, sus rostros impasibles. Ya no era un hogar, era un cuartel general. Pasó las primeras semanas en un estado de animación suspendida, sanando físicamente, pero alimentando una rabia fría y creciente en su interior. El señor Valdés se convirtió en su confidente. Le contó todo sobre Adrián, la cafetería, las mentiras, el embarazo, la brutal traición final. No dejó ningún detalle fuera. El señor Valdés escuchó. Su expresión se endurecía con cada palabra. Cuando terminó,
La miró con una mirada firme. ¿Qué quieres hacer, Emilia? La vieja Emilia habría querido esconderse, criar a su hijo en una tranquila oscuridad. Pero esa Emilia ya no estaba. Quiero aprender, dijo, su voz clara y fuerte por primera vez en meses. Huí de este mundo porque no lo entendía. Ahora, quiero controlarlo. Quiero que me enseñes todo lo que mi padre iba a enseñarme. Finanzas, adquisiciones, derecho corporativo, estrategia, todo. ¿Y los blancos? ¿Los blancas? Preguntó el señor Valdés, ya sabiendo la respuesta. Una sonrisa escalofriante tocó los labios de Emilia. Son una carga. Y la primera lección de Navarro Global es que cortamos nuestras cargas, pero no rápidamente. Quiero que construyan su castillo de naipes tan alto como puedan. Quiero que se sientan seguros, exitosos y poderosos. Y luego, voy a sacar la única carta de abajo y ver cómo todo se derrumba. Su padre finalmente la convocó a su oficina un mes después. La habitación era intimidante, con ventanales del suelo al techo que daban al lago y un escritorio del tamaño de un coche pequeño. Don Martín se sentó detrás de él, un hombre que irradiaba poder. Estaba más viejo, pero sus ojos eran tan afilados como siempre. «Fuiste una tonta», dijo, con voz grave. No era una acusación, era una afirmación de un hecho. «Sí, lo fui», asintió Emilia, encontrando su mirada sin pestañear. «Fui una tonta al pensar que podría encontrar valor en un mundo que no lo entiende. Fui una tonta al cambiar un derecho de nacimiento por una fantasía». Un destello de algo, de sorpresa, de respeto cruzó su rostro. «Y ahora soy tu hija de nuevo», dijo ella. «Pero no seré un peón en tu juego, padre. Seré una jugadora. Quiero mi asiento en la mesa. Quiero el control de mi propio fondo fiduciario. Y quiero acceso a los mejores tutores y analistas que emplea Navarro Global. A cambio, haré que esta empresa gane más dinero de lo que jamás soñaste». Durante los siguientes 4 años, Emilia desapareció del mundo. Se sumergió en un crisol de educación. Trabajó 18 horas al día, impulsada por el café y un ardiente deseo de venganza. Aprendió a diseccionar un balance con precisión quirúrgica, a detectar las tendencias del mercado antes de que ocurrieran, a librar una guerra corporativa con la crueldad de un general experimentado. Ya no era solo la heredera, se estaba convirtiendo en la emperatriz. 7 meses después de su regreso a Ginebra, dio a luz a un hijo sano. Lo llamó Noah. Tenía sus ojos y una fuerza tranquila que ella atesoraba. Mientras lo sostenía en sus brazos, en la estéril y lujosa suite del hospital, mirando los Alpes nevados, le hizo una promesa silenciosa. No era el producto de un corazón roto, no era un símbolo de traición. Él era la razón, él era el futuro, era el único accionista de su corazón y la motivación para la guerra que estaba a punto de librar. Dejó pasar 5 años. 5 años para que Adrián subiera por su sucio trampolín. 5 años para que él y Vanessa se convirtieran en la pareja de oro de la escena financiera de la ciudad. 5 años para que se olvidaran de la camarera embarazada que él había echado bajo la lluvia. 5 años fue suficiente tiempo. El plazo de prescripción de su traición había terminado. Era hora de volver a la ciudad que la había echado. No como Emilia Blanco, la víctima rota, sino como E.M. Navarro, la arquitecta de su ruina. ¿Crees que la venganza de Emilia está justificada? ¿O crees que está yendo demasiado lejos? Comparte tu opinión en los comentarios de abajo. La confrontación final y la jaula dorada. 5 años habían sido muy buenos para Adrián Blanco. Vivía en un extenso ático con vistas panorámicas a la ciudad, un mundo de distancia del 5.º piso sin ascensor
que ahora recordaba con un escalofrío. Su armario consistía en trajes a medida. Su muñeca lucía un Patek Philippe y su garaje albergaba un reluciente Maserati negro. Ya no era un asociado junior, era un vicepresidente senior en Blancas y Asociados, y su compromiso con Vanessa Blancas lo convirtió en el heredero aparente del trono de su padre. Se había convertido en todo lo que siempre quiso ser: exitoso, respetado, poderoso y rico. Él y Vanessa eran los favoritos de la sociedad de la ciudad. Sus fotos adornaban regularmente las páginas de la sociedad. Eran la pareja perfecta, una unión de dinero antiguo y nueva ambición. El recuerdo de Emilia se había desvanecido en una nota a pie de página aburrida e inconveniente en la historia de su vida. Adrián se había convencido a sí mismo de que había hecho lo correcto, lo único que un hombre con su ambición podría haber hecho. Había hecho una ruptura limpia. Había enviado los papeles de divorcio a la última dirección que tenía de ella: un refugio de mujeres en ruinas en el que aparentemente se había quedado durante una semana antes de desaparecer por completo. Regresaron sin abrir. Había contratado a un investigador privado durante un mes, más para apaciguar su propia conciencia que por una preocupación real. El investigador no encontró nada. Emilia Blanco, la camarera pobre y embarazada, simplemente se había desvanecido. Adrián se dijo a sí mismo que probablemente había conocido a otra persona, algún otro hombre simple para su vida simple. Se imaginó que había tenido al niño y estaba viviendo en algún lugar en una vivienda subvencionada, un destino que consideraba a la vez lamentable y merecido. Era una historia ordenada y limpia que le permitía dormir profundamente en sus sábanas de 1000 hilos. Había escapado, había ganado. Su vida era una jaula dorada, y él ignoraba felizmente los barrotes. El primer indicio de una tormenta llegó un martes por la mañana. No llegó como un trueno, sino como un susurro en los sagrados pasillos de Blancas y Asociados. Un importante acuerdo de desarrollo inmobiliario que estaban financiando, el ambicioso Proyecto Fénix, se había topado con un obstáculo: una pequeña y desconocida firma de inversión. Orion Holdings había comprado discretamente la deuda de 2 subcontratistas clave, dándoles efectivamente una ventaja sobre todo el cronograma del proyecto. El señor Blancas, un hombre cuyo temperamento era tan legendario como su fortuna, estaba furioso. ¿Quién diablos es Orion Holdings?, tronó en la sala de juntas, su voz resonando en la caoba pulida. Averigua quién está detrás de esto y haz que este problema desaparezca, Adrián. Este proyecto es mi legado. En ello, señor Blancas, dijo Adrián, con su habitual confianza, aunque una punzada de inquietud le recorrió la columna vertebral. Era un problema menor, una molestia, pero era descuidado. Puso a sus mejores analistas en ello. Los informes que regresaron eran frustrantemente vagos. Orion Holdings era una empresa fantasma, su propiedad oculta detrás de capas de corporaciones internacionales. Pero el dinero, el capital real, parecía rastrearse hasta una única fuente poderosa: una firma de capital privado europea que había estado haciendo movimientos agresivos y brillantes en todo el mundo. El nombre se susurraba con una mezcla de asombro y miedo en los círculos financieros: Navarro Capital. El nombre no significaba nada para Adrián. Era solo otro tiburón en un mar de tiburones. Pasó una semana tratando de iniciar un diálogo con Orion Holdings, pero sus llamadas no fueron respondidas. Sus correos electrónicos fueron ignorados.
No estaban negociando. Simplemente estaban sentados allí. Un objeto silencioso e inamovible en el camino de su mayor acuerdo. La presión del señor Blancas aumentaba a diario. Su relación con Vanessa, que se basaba más en la ambición mutua que en el afecto genuino, comenzó a mostrar grietas bajo la tensión. «Le dijiste a mi padre que tenías esto bajo control», dijo Vanessa una tarde, su voz aguda mientras sorbía su chardonnay. «Este pequeño contratiempo te está haciendo parecer incompetente». «No es un contratiempo, es una jugada estratégica de un competidor. Lo estoy manejando», insistió, aflojándose la corbata. Comenzó a tener sueños extraños, sueños de lluvia y un coche parado, el débil olor a café, los ojos acusadores de una mujer que había intentado tanto olvidar. Se despertaba empapado en sudor frío. El lujo de su ático se sentía como una prisión. Lo descartó como estrés. Un mes después, aterrizó un segundo golpe. Un reputado medio de noticias financieras publicó una historia que detallaba posibles violaciones de la normativa medioambiental en el lugar de construcción del proyecto Fénix. Era una infracción menor, algo que normalmente se manejaría con una multa discreta. Pero la historia estaba escrita con tal precisión, respaldada por memorandos internos filtrados, que causó una pesadilla. Las acciones de Blancas y Asociados cayeron un 7%. Los inversores se pusieron nerviosos. Adrián sentía que estaba luchando contra un fantasma. Estos ataques eran demasiado precisos, demasiado bien programados. Alguien no solo estaba compitiendo con ellos, estaba tratando de desmantelarlos, pieza por pieza. La fuente de la filtración era imposible de rastrear, pero el periodista que publicó la historia había recibido recientemente una subvención muy generosa de una fundación filantrópica, una fundación cuyo principal benefactor era, según los registros públicos, la familia Navarro. Aún así, el nombre no significaba nada. Era una coincidencia. Tenía que serlo. La pieza final del rompecabezas, encajó durante una reunión tensa con la junta directiva de la firma. Su principal prestamista para el proyecto Fénix, un banco importante, exigía la devolución de una parte de su préstamo debido a la inestabilidad del proyecto. Fue un golpe aplastante. «¿Quién está detrás de esto?», exigió el señor Blancas, con el rostro morado de rabia. «¿Quién los está presionando?». El jefe de asuntos legales de la firma, un hombre llamado Valdés, se aclaró la garganta nerviosamente. «Señor, parece que en los últimos 6 meses, Navarro Capital se ha convertido en un socio significativo, aunque silencioso, en la división de préstamos globales del banco. Han adquirido una participación mayoritaria». Adrián sintió un escalofrío repentino e inexplicable. Navarro Capital. El nombre ya no era solo un nombre. Era un espectro, una mano fantasma, que guiaba todas sus desgracias. «Quiero una reunión», rugió el señor Blancas. «No me importa quién es este Navarro. Mételos en una habitación. Haremos un trato. Todo el mundo tiene un precio». Valdés palideció ligeramente. «Esa es la otra cosa, señor. Lo hemos estado intentando. Han sido escurridizos. Pero su representante principal en Madrid finalmente ha aceptado una reunión para discutir la adquisición completa de los activos en apuros del proyecto Fénix». «¿Quién es?», preguntó Adrián, inclinándose hacia adelante. «¿A quién vamos a conocer?». Valdés miró el archivo que tenía en las manos. «La representante vuela desde Ginebra mañana. Todas las comunicaciones han sido a través de su jefe de personal. No sabemos mucho. Solo su nombre y su título». Hizo una pausa,
hojeando una página. Es la CEO de Operaciones Europeas de la cartera de los Navarro. Su nombre es E.M. Navarro. Él ate el aire en la sala de juntas del piso 40 de Blancas y Asociados. Era denso con una tensión que el sistema de climatización de última generación no podía dispersar. Adrián estaba de pie junto al señor Blancas, ambos hombres mirando el horizonte de la ciudad, sus reflejos mirándolos como fantasmas. Estaban en sus mejores trajes, armadura corporativa, para una batalla que no entendían del todo. Vanessa estaba parada un poco detrás de ellos, con los brazos cruzados, su expresión una máscara de irritación nerviosa. Para Adrián, las últimas 24 horas habían sido un borrón de ansiedad. El nombre Navarro se había convertido en una obsesión. Había pasado la noche buscando frenéticamente en Internet, encontrando solo artículos pulidos y asépticos sobre una familia europea reclusa e increíblemente rica y su extenso e impenetrable imperio. Navarro global. Había fotos del patriarca, Don Martín Navarro, un hombre que parecía poder comandar ejércitos con una sola mirada. Pero de E.M. Navarro, la CEO de Operaciones Europeas, no había nada. Sin fotos, sin entrevistas, sin presencia en las redes sociales. Era un fantasma, una cifra, con una reputación de eficiencia despiadada. Recuerda, vamos con fuerza, gruñó el señor Blancas, ajustándose la corbata por 10ª vez. Quieren el proyecto Fénix. Pueden tenerlo, pero van a pagar un extra. Esto es una negociación, no una rendición. Adriana sintió, pero su confianza se sentía como una cáscara hueca. Se sentía como un hombre que se prepara para luchar contra un huracán con una raqueta de tenis. Estos no eran solo competidores, eran depredadores. Los ataques a su firma habían sido demasiado íntimos, demasiado precisos. Se sentía personal. A las 9 a.m. en punto, las puertas de la sala de juntas se abrieron. 2 figuras entraron. La primera era un hombre de unos 60 años, con cabello plateado, un traje impecablemente cortado y un aire de autoridad tranquila. Adrián lo reconoció por su investigación. El señor Valdés, el legendario mano derecha y consejero principal de don Martín Navarro. El hecho de que Valdés estuviera aquí en persona envió una sacudida de alarma a la habitación. Este era un asunto más grande de lo que habían imaginado, pero fue la persona que lo siguió la que hizo que el aire se congelara. Era alta y elegante, moviéndose con una gracia que parecía silenciar el aire a su alrededor. Llevaba un traje de pantalón azul marino simple, pero exquisitamente cortado, que gritaba poder discreto y riqueza silenciosa. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño elegante, revelando un rostro que era a la vez familiar y escalofriantemente nuevo. Sus rasgos eran los mismos: los pómulos altos, los labios carnosos, la forma de sus ojos. Pero la suavidad había desaparecido. La calidez, la vulnerabilidad, la mirada de una mujer que trabajaba en turnos dobles en una cafetería. Todo había sido quemado, reemplazado por una fuerza pulida e inquebrantable. Sus ojos, los mismos ojos castaños profundos que solían mirarlo con tanta adoración, ahora estaban fríos, analíticos y completamente desprovistos de reconocimiento. Recorrieron la habitación, sobre el señor Blancas, sobre Vanessa y finalmente sobre él, con el interés distante de una reina que inspecciona a sus súbditos. A Adrián se le heló la sangre. Su corazón latía contra sus costillas. Un pájaro frenético atrapado en una jaula que él mismo había construido.
El olor a lluvia de una noche olvidada pareció llenar sus fosas nasales. No podía ser. Era imposible. «Señor Blancas», dijo el señor Valdés, su voz suave como la seda. «Permítame presentarle a la señora I.M. Navarro, CEO de nuestra división europea». El señor Blancas dio un paso adelante con la mano extendida. «Señora Navarro, es un placer. Soy el señor Blancas, y esta es mi hija Vanessa, y nuestro vicepresidente senior, Adrián Blanco». Era Emilia. Emilia no extendió la mano. Le dio al señor Blancas un asentimiento breve, casi imperceptible. Su mirada se detuvo en Adrián por una fracción de segundo más, un destello de algo ilegible en sus profundidades, antes de volverse opaca una vez más. «Señor Blancas», dijo ella. Su voz fue el mayor shock de todos. Era más baja, más suave, con el ligero acento cortado de alguien educado en las mejores escuelas europeas. La voz amable y sincera que había susurrado «te amo» se había ido, reemplazada por la cadencia fría y medida del mando. «No perdamos el tiempo en formalidades. Mi vuelo de regreso a Ginebra es esta tarde». Los tres hombres se quedaron en un silencio aturdido. Adrián sintió que el suelo se había hundido bajo sus pies. Su mente se tambaleó, tratando de conectar los puntos. La huérfana pobre, el imperio de los Navarro, la destrucción sistemática y dirigida de su carrera. No fue una coincidencia. Fue un plan, un acto de venganza meticulosamente elaborado durante 5 años. Emilia y el señor Valdés se sentaron en el lado opuesto de la vasta mesa. Ella colocó un portafolio delgado y encuadernado en cuero frente a ella, pero no lo abrió. No necesitaba hacerlo. Ya lo sabía todo. «El proyecto Fénix está fallando», comenzó. Su tono era plano y objetivo. «Su financiación es inestable. Su construcción está estancada por el incumplimiento de la normativa y su imagen pública está destrozada. Están perdiendo dinero y credibilidad a raudales». El señor Blancas se erizó, con el rostro enrojecido. «Ahora escúcheme, señora Navarro. Estos son contratiempos temporales». «No son contratiempos, señor Blancas», interrumpió Emilia, su voz cortando su fanfarronería como un trozo de hielo. «Son síntomas de una enfermedad terminal dentro de su firma, una enfermedad de apalancamiento excesivo y mal liderazgo». Sus ojos se movieron hacia Adrián por un momento. «Mi firma, a través de su subsidiaria Orion Holdings, ahora controla el camino crítico de su proyecto. La noticia que expuso sus violaciones ambientales provino de datos que adquirimos. La presión sobre su prestamista provino de nosotros. Cada uno de sus contratiempos, en los últimos 6 meses, se originó en mi escritorio. La confesión se entregó con tanta calma, con tanta naturalidad, que fue más devastadora que cualquier acusación a gritos. Fue una declaración de guerra total. Vanessa fue la primera en encontrar su voz, aguda e incrédula. «¿Estás admitiendo el sabotaje corporativo?» Emilia giró la cabeza lentamente para mirar a Vanessa. «Estoy admitiendo una adquisición estratégica de un activo en apuros, señora Blancas. Su firma simplemente fue demasiado arrogante para verlo. Ustedes vieron una molestia. Yo vi una oportunidad». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. «Estamos preparados para ofrecerles 30 céntimos por cada euro de todo el proyecto. Eso incluye el terreno, los planos y toda la deuda asociada. Es una oferta generosa. Les salvará de la bancarrota y les permitirá irse con un poco de dignidad». 30 céntimos por euro era un insulto. Era la oferta de un depredador diseñada para atraerlos. «¡Eso es indignante!» El señor Blancas golpeó la mano sobre la mesa. Emilia no se inmutó.
La oferta está sobre la mesa durante 1 hora. Después de eso, baja a 20 céntimos por euro y comenzaremos los procedimientos de ejecución hipotecaria sobre la deuda del subcontratista, lo que congelará su construcción indefinidamente y provocará un incumplimiento de su préstamo principal. La elección es suya. Adrián finalmente encontró su voz, un sonido ahogado y áspero. Emilia. El nombre quedó suspendido en el aire como una palabra prohibida. Emilia le prestó toda su atención por primera vez. La máscara de la CEO se deslizó por solo un segundo, y en sus ojos, él vio un destello de la mujer que había destruido, un destello de inmenso y antiguo dolor, ahora forjado en algo inquebrantable. «Lo siento», dijo ella, su voz goteando ironía glacial. «¿Te conozco?» La negación fue más brutal que cualquier admisión. Ella lo estaba borrando su pasado, borrando todo. La miró fijamente, a la mujer que había echado bajo la lluvia, ahora sentada frente a él, sosteniendo el destino de todo su mundo en sus manos perfectamente cuidadas. Él la había desechado porque pensaba que no era nadie. Acababa de descubrir que era una reina y había regresado para quemar su reino hasta los cimientos. ¿La venganza de Emilia fue demasiado lejos o fue la respuesta perfecta? Dinos qué piensas en los comentarios de abajo. El costo de la ambición y la recuperación de una vida. La hora que Emilia les dio fue la hora más larga de la vida de Adrián. La sala de juntas, una vez un símbolo de su poder y éxito, se convirtió en una olla a presión de pánico y recriminación. En el momento en que Emilia y el señor Valdés se fueron, la fachada de unidad se desmoronó. «¿Qué demonios fue eso, Adrián?», dijo Vanessa, con el rostro de un púrpura veteado. «¿La conoces? Usó tu apellido». «No, quiero decir, conocí a alguien llamada Emilia hace años», tartamudeó Adrián, su mente un torbellino caótico. «Hace mucho tiempo, no era nadie, una camarera. Me dijo que era huérfana. No puede ser la misma persona». «No me parecía una don nadie», chilló Vanessa, con la voz estridente por el pánico. «Parecía que podía comprar todo este edificio con su dinero para el almuerzo, y la tiene tomada con nosotros, contigo. ¿Qué le hiciste?» Adrián no pudo responder. ¿Cómo podría explicar? «La dejé cuando estaba embarazada, y sin un céntimo para estar contigo, Vanessa. La eché bajo la lluvia porque pensé que no valía nada. La verdad, era una bomba tóxica que aniquilaría lo que quedaba de su vida». El equipo legal y financiero de la firma se apresuró, ejecutando modelos y haciendo llamadas frenéticas. La conclusión fue unánime y sombría. La evaluación de Emilia había sido brutalmente precisa. Estaban atrapados. Sus movimientos habían sido tan estratégicos, tan impecablemente ejecutados, que los tenía en jaque corporativo. Rechazar su oferta significaba una bancarrota rápida y pública. Aceptarla significaba la ruina financiera. Una derrota humillante de la que Blancas y asociados probablemente nunca se recuperaría. A falta de minutos, un sudoroso y derrotado señor Blancas hizo la llamada. Aceptaron la oferta. El proyecto Fénix, su legado, se vendió por chatarra, pero Emilia solo estaba empezando. La adquisición del proyecto no era el objetivo final. Era simplemente el disparo de apertura. En las semanas que siguieron, el mundo de Adrián se desmoronó. Hilo por hilo, Emilia, operando como la enigmática E.M. Navarro, era una fuerza invisible e implacable. Primero vino la humillación social. Un columnista de chismes de sociedad, que una vez se había desmayado por Adrián y Vanessa, publicó un artículo anónimo sobre un prominente pez gordo financiero que había descartado brutalmente a su primera esposa embarazada
por una vida de lujo. Los detalles eran lo suficientemente vagos como para evitar una demanda, pero lo suficientemente específicos como para que todos en su círculo supieran exactamente de quién se trataba. Los susurros siguieron a Adrián y Vanessa en las galas benéficas y las cenas del club de campo. Los viejos amigos se distanciaron. Las invitaciones comenzaron a disminuir. Luego, Emilia fue tras su reputación profesional. No se limitó a hacerse cargo del proyecto Fénix. Lo transformó. En 2 meses bajo su liderazgo, el proyecto fue rebautizado como El Meridiano. Los problemas regulatorios desaparecieron. La financiación se reestructuró con una infusión de capital de Navarro Global, y la construcción se reanudó a un ritmo vertiginoso. Emitió un comunicado de prensa no solo anunciando el resurgimiento del proyecto, sino detallando la mala gestión previa y el liderazgo casi catastrófico bajo Blancas y Asociados, nombrando específicamente a Adrián Blanco como el ejecutivo que lo había llevado a la ruina. Era un paria en su propia oficina. Sus colegas evitaban su mirada. Los jóvenes analistas que una vez lo idolatraron, ahora lo miraban con lástima o desprecio. El señor Blancas, su mentor y futuro suegro, ahora lo miraba con odio apenas disimulado. Vio a Adrián no como su sucesor, sino como el hombre que había traído esta maldición sobre su casa. La tensión en su relación con Vanessa se volvió insoportable. Sus discusiones eran frecuentes y viciosas. «Todo esto es tu culpa», le gritó ella una noche en su ático silencioso y opulento. «Lo que le hiciste a esa mujer, la trajiste de vuelta como un monstruo. Está destruyendo la compañía de mi padre. Está destruyendo mi vida. Nuestra vida», la corrigió él con voz desesperada. «Lo hice por nosotros». «Ya no hay un nosotros», respondió Vanessa, con los ojos fríos. «Solo hay esto, este desastre que has creado. Se suponía que eras mi socio, un activo. Ahora eres solo una carga, la más grande que tengo». El golpe final vino directamente de Emilia. Ella se llevó a todo su equipo de análisis de alto rendimiento, no con simples ofertas de más dinero, sino con la promesa de trabajar en proyectos globales innovadores, de ser parte del imperio navarro. Les ofreció un futuro, algo que Adrián ya no podía proporcionar. Se quedó con un equipo esquelético, una carga de trabajo imposible y el fantasma de su antiguo éxito. Comenzó a verla por todas partes, un destello de una mujer con cabello oscuro subiendo a un coche negro, un vistazo de un traje de pantalón azul marino en un vestíbulo lleno de gente. Se volvió paranoico, atormentado. La ciudad que había sido su reino ahora se sentía como su coto de caza personal. Intentó contactarla. Envió correos electrónicos a su dirección corporativa, suplicando una reunión. No fueron respondidos. Intentó llamar a su oficina, solo para ser bloqueado cortés, pero firmemente por una falange de asistentes. En un momento de pura desesperación, incluso condujo hasta la dirección de la nueva sede del proyecto, El Meridiano, con la esperanza de encontrarla. Fue detenido en la puerta por seguridad y amenazado con una orden de alejamiento. Se había hecho completamente inaccesible. Una diosa en una montaña, emitiendo juicios desde lo alto, mientras él se quedaba para deambular por el valle desolado de las consecuencias que ella había ingeniado. Estaba perdiendo su trabajo, su prometida, su reputación, su cordura. Él le había quitado todo hace 5 años, y ella ahora se lo estaba devolviendo con intereses. Se dio cuenta, con un horror creciente y nauseabundo, de que ella no solo estaba tratando de arruinarlo, estaba borrándolo sistemáticamente del mundo que él había pagado con el corazón de ella.
La citación llegó un viernes por la tarde. No era una invitación formal, sino un correo electrónico simple y austero de la dirección del señor Valdés. La señora Navarro lo recibirá. 4 p.m. Edificio El Meridiano. Piso 50. Venga solo. Adrián sintió una sacudida de terror y un extraño y desesperado alivio. La guerra silenciosa había terminado. Esta era la confrontación final. Pasó las siguientes 2 horas aturdido. Se duchó y se puso su mejor traje, aunque se sentía como si estuviera vistiendo un cadáver. Se miró en el espejo y vio a un extraño. El hombre confiado y despiadado que había desechado a Emilia se había ido, reemplazado por una cáscara demacrada y rota. Había ojeras debajo de sus ojos y sus manos temblaban ligeramente. El edificio. El Meridiano era un brillante testimonio del poder de Emilia. Era el antiguo proyecto Fénix, renacido como un reluciente rascacielos de vidrio y acero que dominaba el horizonte de la ciudad. Era la lápida de su carrera. Fue escoltado por un guardia de seguridad silencioso a un ascensor privado. El viaje al piso 50 fue tranquilo, ascendiendo a través de las nubes. Las puertas se abrieron directamente a una vasta oficina minimalista. La pared oeste era un solo panel de vidrio, que ofrecía una vista impresionante y divina de la ciudad, que una vez pensó que era suya. Emilia no estaba detrás del escritorio enorme y vacío. Estaba de pie junto a la ventana, dándole la espalda, mirando el mundo de abajo. «Es una vista, ¿verdad?», dijo ella, su voz tranquila y uniforme, sin darse la vuelta. «Desde aquí arriba, todo parece tan pequeño, tan insignificante». «Emilia», exhaló él, su voz apenas un susurro. Ella se dio la vuelta lentamente. Hoy estaba vestida con un vestido simple, pero exquisitamente cortado, de color crema. Se veía serena, poderosa y completamente intocable. No había ira en su rostro, solo una quietud profunda y escalofriante. Te pedí que no usaras ese nombre», dijo con frialdad. «Emilia Blanco murió hace 5 años en un coche parado en un callejón sin nombre. La mataste. Soy la señora Navarro. Por favor», dijo, dando un paso adelante. «Necesitamos hablar. ¿Qué quieres de mí? ¿Dinero? No me queda mucho, pero te daré lo que quieras. Solo haz que esto se detenga». Una pequeña y amarga sonrisa tocó sus labios. «¿Dinero? ¿Crees que se trata de dinero?». Ella señaló alrededor de la magnífica oficina. «No tienes nada que yo pueda querer, señor Blanco». Caminó hacia su escritorio, sus movimientos fluidos y deliberados. No se sentó, sino que se apoyó en él, cruzando los brazos. «Durante 5 años», comenzó, su voz una hoja baja y melódica. «Viviste en un ático construido sobre una mentira. Usaste trajes pagados por mi corazón roto. Brindaste por tu éxito con una mujer por la que cambiaste tu alma. Construiste un reino sobre mis ruinas. ¿Alguna vez pensaste en mí? Por supuesto que no». «No mientas», interrumpió, con la voz aguda. «Ya no. No pensaste en mí. Creaste una narrativa conveniente en la que me desvanecí. Un fantasma que podías ignorar de manera segura. Porque para recordarme de verdad, para recordar lo que hiciste, tendrías que admitir ante ti mismo la clase de hombre que realmente eres. Un cobarde, un oportunista y un ladrón». Él se estremeció como si hubiera sido golpeado. Cada palabra era un dardo perfectamente dirigido. «Te amé, Adrián», continuó ella. Y por primera vez, un destello de la vieja Emilia, un atisbo de dolor puro, apareció en sus ojos. «Limpié pisos y serví comida grasienta para que pudieras perseguir tu sueño, que pensé que era nuestro sueño.
Habría hecho cualquier cosa por ti. Y cuando vine a ti con la noticia más preciosa que una persona puede compartir, la noticia de nuestro hijo, me miraste y viste una carga para tu carrera. Tú y esa mujer venenosa me echaron como basura. Las lágrimas brotaron de los ojos de Adrián. Lo vio todo de nuevo. La lluvia, su rostro suplicante, la finalidad de la puerta que se cerraba. Fui un tonto, se atragantó. Fui ambicioso, estaba equivocado. Lo siento mucho. ¿Lo sientes? Emilia se rió, un sonido desprovisto de todo humor. Lamentarlo no trae de vuelta las noches que pasé en un refugio para personas sin hogar, aterrorizada, embarazada y sola. Lamentarlo no borra el hecho de que intentaste convencerme de extinguir la vida de mi propio hijo por tu conveniencia. Se levantó del escritorio y caminó lentamente hacia él, rodeándolo como un depredador. Así que no, esto nunca se trató de dinero. Se trataba de una contabilidad, de un equilibrio de cuentas. Me quitaste mi hogar, así que tomé tu firma. Destruiste mi nombre, así que destruí tu reputación. Me quitaste mi futuro, así que tomé el tuyo. Ojo por ojo, señor Blanco. Es la primera negocios, ¿no? Ahora lloraba abiertamente. La vergüenza y el arrepentimiento se apoderaban de él en una ola nauseabunda. ¿Qué puedo hacer? Haré cualquier cosa para arreglarlo. No hay nada que puedas hacer, dijo ella, su voz suavizándose, pero no con lástima. Era la suavidad de la finalidad, porque todavía no entiendes lo que realmente perdiste. Regresó a su escritorio y cogió una foto con marco de plata que estaba boca abajo. Le dio la vuelta. Era una foto de un niño pequeño, tal vez de 4 años, con cabello rizado oscuro y los ojos castaños profundos de Emilia. Se reía, sentado en un columpio en lo que parecía un hermoso jardín bañado por el sol. Era un niño perfecto y hermoso. Este es Noah, dijo en voz baja. Mi hijo, nuestro hijo. Adrián miró fijamente la foto, y todo el peso de sus acciones se estrelló contra él con la fuerza de un golpe físico. No era solo una carrera, una prometida o una reputación lo que había perdido. Era esto, este niño, esta risa, una vida, una familia. Es hermoso, tartamudeó, extendiendo una mano como para tocar la foto. Emilia la apartó bruscamente. Sí, lo es. Es inteligente y es amable, y es el centro de todo mi universo. Cada movimiento que he hecho, cada empresa que he adquirido, cada estrategia que he desplegado, ha sido para construir un mundo para él, un mundo del que nunca serás parte. Ella lo miró, la poderosa e intocable señora Navarro, y por un momento fugaz, él la vio simplemente como una madre que protege a su hijo. Ha sido despedido de Blancas y Asociados a partir de esta mañana, dijo su voz una vez más. Todo negocio. Vanessa Blancas ha roto su compromiso. Su ático es un activo corporativo y se espera que lo desocupe a finales de mes. No te queda nada, Adrián. Me he asegurado de ello. Se dio la vuelta y volvió a colocar la foto de su hijo en el escritorio, mirándola. La contabilidad está completa. Los libros están equilibrados. Ahora sal de mi oficina, sal de mi edificio y sal de mi vida. Se quedó allí, un hombre completamente destrozado, despojado de todo. La había desechado por un reino de ambición, y ella había regresado, no solo para reclamar el suyo, sino para mostrarle el verdadero tesoro invaluable que había tirado a la basura. Adrián se tambaleó fuera del edificio El Meridiano hacia la dura luz de la tarde, un fantasma en una ciudad
que ya no conocía su nombre. El mundo que había construido con tanto cuidado había sido demolido pública y profesionalmente. La noticia de su despido ya se estaba extendiendo por el mundo financiero. Su teléfono vibraba incesantemente con notificaciones, correos electrónicos de recursos humanos sobre su indemnización, o la falta de ella. Un mensaje de texto escueto de Vanessa, que simplemente decía: «No me contactes de nuevo», y alertas de sitios de noticias que detallaban el cambio de gestión en lo que quedaba de Blancas y Asociados. Pasó las siguientes semanas en un estado de autocompasión y desesperación. Se mudó a un apartamento de alquiler barato que olía a cigarrillos rancios, un lugar que era un eco sombrío del que él y Emilia habían compartido una vez. El Maserati fue embargado. El Patek Philippe se vendió por una fracción de su valor para cubrir el alquiler. Intentó encontrar trabajo, pero la campaña de tierra quemada de Emilia había sido exhaustiva. Su nombre era tóxico. El hombre que una vez comandó salas de juntas no podía conseguir una llamada de vuelta para un puesto de analista junior. Un martes lluvioso, en un ataque de patética desesperación, se encontró fuera de un pequeño y exclusivo colegio privado. Sabía por una inmersión profunda en los blogs de la sociedad que era donde Noah estaba matriculado. Solo quería un vistazo, una oportunidad para ver al hijo que había perdido. Se paró al otro lado de la calle, una figura patética con un traje arrugado, mientras las madres y niñeras con uniformes impecables recogían a sus hijos. Entonces lo vio. Noah bajó los escalones, su pequeña mochila torcida, su rostro iluminado con una sonrisa alegre. Iba de la mano con el señor Valdés. El niño charlaba sin parar, señalando a un perro en la calle, y el señor Valdés lo escuchaba con la indulgencia de un abuelo. Eran una imagen de una vida feliz y normal, una vida que Adrián había tirado. Cuando se acercaron a un coche de lujo que esperaba, la puerta trasera se abrió y Emilia salió para saludar a su hijo. Se arrodilló. Su poderosa persona de CEO se derritió instantáneamente, reemplazada por el amor puro y sin adulterar de una madre. Le alisó el cabello a Noah y lo abrazó con fuerza, su rostro enterrado en su pequeño hombro. En ese momento, mirándolos desde el otro lado de la calle bajo la lluvia, Adrián finalmente lo entendió. Su venganza nunca se trató de destruirlo, se trataba de protegerlos. Todo lo que había hecho, el derribo corporativo, el exilio social, fue para construir una fortaleza alrededor de su nueva vida con su hijo. Una fortaleza tan alta y tan fuerte que el hombre que la había lastimado nunca podría tocarlos de nuevo. Su destrucción fue simplemente una medida defensiva necesaria. Él no era el objetivo. Era simplemente un obstáculo que había sido eliminado. Derrotado, se dio la vuelta y se marchó, aceptando finalmente su propia irrelevancia. Mientras tanto, la vida de Emilia acababa de empezar. Con el capítulo de los Blancas cerrado, su enfoque cambió por completo. El fuego frío de la venganza que la había impulsado durante 5 años había cumplido su propósito. Ahora estaba extinguido, reemplazado por el brillo cálido y constante del propósito. Había demostrado a su padre y al mundo que no era solo una heredera, sino una líder brillante y capaz por derecho propio. Se ganó no solo su respeto, sino su sociedad. Estableció la Fundación Noah, un esfuerzo filantrópico masivo dedicado a apoyar a madres solteras y brindar oportunidades educativas a niños desfavorecidos. Invirtió cientos de millones en ella, creando refugios, financiando becas y construyendo guarderías.
Usó su propio pasado doloroso como un plan para ayudar a otros a construir un futuro mejor. La chica que una vez necesitó un refugio, ahora los estaba construyendo para miles. Nunca se volvió a casar. Los hombres estaban interesados, por supuesto. Hombres poderosos y ricos que se sentían atraídos por su inteligencia y fuerza. Pero su vida estaba llena. Su imperio era su trabajo. Pero Noah era su mundo. Sus tardes no las pasaba en galas, sino en casa, en su extensa finca de Ginebra o en su ático de Madrid, haciendo los deberes, construyendo elaborados castillos de Lego y leyendo cuentos antes de dormir. Una noche, aproximadamente un año después de su reunión final con Adrián, el señor Valdés la encontró en la terraza del ático, mirando las luces de la ciudad. Noah estaba dormido adentro. «Hoy llegó una carta para usted», dijo el señor Valdés, extendiendo un sobre. «Es de él». Emilia miró el sobre blanco liso. El nombre de Adrián no estaba en la dirección del remitente, pero ella lo sabía. Lo tomó, sus dedos firmes. Por un momento, consideró abrirlo. Tal vez era una última súplica desesperada. Tal vez era una disculpa, escrita con la claridad de un hombre roto. Pero luego miró las luces de la ciudad, el edificio, el Meridiano, que brillaba intensamente entre ellas, un monumento a su resiliencia. Pensó en su hijo durmiendo plácidamente en su cama, seguro y amado. Ella ya había escrito el final de esa historia. No quedaba nada que decir. Sin leerla, Emilia rasgó la carta por la mitad, luego en cuartos, y dejó que los pequeños trozos de papel blanco revolotearan de su mano, atrapando el viento y esparciéndose sobre la vasta e indiferente ciudad de abajo, como las cenizas de una vida que ya no vivía. Ella tuvo su venganza, pero encontró algo mucho más valioso en el proceso: la paz. No era la esposa que fue desechada, era Emilia Navarro, la mujer que construyó un imperio a partir de las cenizas, no por venganza, sino por el futuro. Y su reinado acababa de comenzar. La historia de Emilia es un poderoso recordatorio de que nuestras heridas más profundas a menudo pueden convertirse en la fuente de nuestra mayor fuerza. Es un viaje desde la traición máxima hasta el triunfo absoluto, demostrando que la verdadera venganza no se trata de destruir la vida de otra persona, sino de construir la tuya en algo magnífico e inquebrantable. Si su increíble viaje desde un callejón empapado de lluvia hasta la cima del poder te conmovió, por favor, muestra tu apoyo haciendo clic en el botón de Me gusta. ¿Qué te pareció su épico plan de venganza? Déjanos saber tu opinión en los comentarios de abajo. Leemos cada uno, y para más historias fascinantes de resiliencia y redención, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y tocar la campana de notificación. No querrás perderte lo que viene a continuación.